Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase de la materia Marxismo Sociológico de la carrera de Sociología de la UBA. El tema de hoy vamos a revisar el tema de la heterogeneidad estructural en América Latina. Es decir, cómo se vincula una teoría de las clases sociales con una realidad económica fragmentada como es la realidad latinoamericana. Este debate comenzó en los años 70, se consolidó en ese momento a partir de algunos aportes de José Nun, Miguel Murmis y Marín, que escribieron un trabajo sobre la teoría de la marginalidad y de la masa marginal. Cuando hablamos de heterogeneidad estructural nos referimos a que la clase trabajadora en América Latina tiene una fracción ya sea por estar informal, por no tener empleo, por depender de planes de empleo, por tener empleos de changas irregulares, tiene condiciones de vida, condiciones de trabajo muy diferentes a lo que sería un proletariado formal, inserto en la economía. Entonces, Nun y compañía en los años 70 detectaron que esta fracción de la población económicamente activa no parecía reducirse en ningún momento, ni siquiera en los ciclos de expansión de la ICI, y desarrollaron el concepto de masa marginal a partir obviamente del aporte de Marx respecto del ejército de reserva. En términos más abstractos, digamos, estamos hablando del concepto de Marx de ejército de reserva, no el lumpenproletariado, que sería más vinculado a lo ilegal, a ocupaciones de lo criminal, quizá, digamos, no tanto a lo informal y lo precario, digamos, o al desempleo, como si es el concepto de ejército de reserva. El tema de la economía ilegal es importante en América Latina, en muchos lugares. Hay sectores muy grandes de la economía que funcionan en la ilegalidad, en el capitalismo, pero no es el tema que estamos trabajando hoy, es otra cosa lo que vemos. Más nos referimos a la población económicamente activa y a una fracción de esa población que no consigue un empleo estable, básicamente. Eso podemos decir por la negativa, como lo definimos. Lo que dijeron Nun y compañía fue que este sector de la población económicamente activa era una masa marginal que no tenía lugar en la estructura social, que la estructura de clases era una estructura organizada alrededor de la economía capitalista, y que en América Latina todo el sector de la población que no estaba incluido dentro de esa economía capitalista era parte de una masa marginal que no tenía una posición de clase. Entonces la solución de NUN es excluir a estos sectores de la estructura de clases latinoamericana. El segundo momento de las teorías latinoamericanas respecto de esto, antes de seguir, lo que puedo aclarar es que hoy en día uno de los mayores defensores de la teoría de la masa marginal es Agustín Salvia, que trabaja en el Instituto Germani, que tiene un observatorio de la deuda social de la UCA. Él desarrolla el concepto de heterogeneidad estructural y los estudios de él asumen el supuesto de la masa marginal. Un segundo momento en las teorías latinoamericanas, por más que no estaba trabajando en América Latina, en Estados Unidos, pero es un autor latinoamericano, es Alejandro Portés, que hacia finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, desarrolló una crítica a la teoría de la masa marginal. Básicamente la crítica consistía en afirmar que vos no podés excluir de la estructura de clases a una proporción tan grande de la población económicamente activa, que estos sectores tenían que tener algún vínculo con la economía capitalista. Y por otro lado desarrolló una segunda crítica. Portés hace una crítica a dos bandas. La masa marginal por un lado, pero también critica
a los desarrollos teóricos de las teorías de clase de países avanzados, como los de Eric Olin Wright, los de Goldorp, y dice que no se pueden aplicar a América Latina, porque la realidad económica latinoamericana y social es muy diferente a la europea. Entonces, esta escuela, podemos decir, que es la escuela de Portés, se autodenomina el estructuralismo. Y lo que propone es que hay que desarrollar una nueva estructura de clases para América Latina, una estructura que incluya estos sectores, es decir, no que los excluya como la masa marginal, ni tampoco que replique acríticamente la estructura de clases de los modelos europeos como los de Goldorp o norteamericanos como los de Wright. Bueno, hice una pausa para buscar este libro, que es el último libro del equipo de Agustín Salvia y que, bueno, para los que le interese el tema, tienen una mirada actual basada en la teoría de la masa marginal. Bueno, entonces estábamos en la crítica que hace Portés. Básicamente Portés se pregunta, tomando el esquema de Wright, ¿se acuerdan que el esquema de Wright tenía 12 posiciones de clase? Y de las 12 posiciones, la más baja, entre comillas, en la estructura era la del proletariado. Entonces Portés se pregunta, ¿qué hay debajo de ese proletariado en América Latina? ¿Hay algo? ¿Alcanza con esa posición de clase para describir las realidades de la clase trabajadora latinoamericana? Y bueno, básicamente los problemas que afectan al proletariado mundial y latinoamericano, pero nosotros como sociedades, digamos, con históricos problemas de desarrollo, digamos que somos avanzados en los problemas laborales y económicos de la clase trabajadora, pero básicamente los podemos resumir en dos dimensiones, la precariedad y la informalidad. Para Portés lo más importante, y yo estoy de acuerdo, digamos, para explicar la heterogeneidad de la clase trabajadora en América Latina, es la informalidad. Es decir, al haber tantos trabajadores informales es muy difícil hablar de una clase trabajadora única en América Latina. El tema es qué estatus conceptual le damos a la informalidad, no que no exista o que no genere divisiones. El tema es qué estatus conceptual le damos a nuestro modelo de clase. Pero ¿qué es la informalidad? Bueno, ustedes lo van a poder leer en el artículo de Portés, pero básicamente la definición que se popularizó, digamos, hacia esta época es que el asalariado puede ser formal o informal. Es formal si el patrón le realiza aportes jubilatorios eh, por el empleo, por la relación laboral, es decir, si además del salario realiza aportes jubilatorios. El aporte jubilatorio es un indicador de que esa ocupación, esa relación laboral está regulada por el Estado. O sea, no es solo que sea o no, tenga o no aporte jubilatorio, sino que tiene aporte jubilatorio y por ende también debería tener obra social, aguinaldo, derecho a una representación gremial, todos los derechos que vienen asociados al empleo formal. Por otro lado, el asalariado informal es obviamente el que recibe un sueldo, está en relación de dependencia, pero no está regulado por el Estado. El indicador es, bueno, cuando el empleador no realiza los aportes patronales y el aporte jubilatorio como uno de ellos. Entonces, esa persona tiene todas las características de un asalariado, pero no está reconocido por el Estado como asalariado, digamos. Acá en Argentina podemos decir, no aparece en la base de datos de la ANSES como asalariado. Entonces, ese es un tipo de trabajador informal. Y después tenemos un segundo grupo de trabajadores informales y trabajadoras informales. Hablando de trabajadoras, uno de la proporción más importante de asalariados, asalariades informales, podemos decir, son las trabajadoras domésticas, las empleadas domésticas. Entonces, eh, hay que estudiar, que Florencia Morales de nuestro equipo está haciendo la tesis de maestría sobre el tema, los vínculos entre informalidad y género, porque en general
en Argentina, en América Latina, lo que se llama el proletariado informal es más que nada femenino, por este tema de la importancia del trabajo doméstico, del empleo doméstico. Pero eso es la fracción asalariada. La fracción que podemos llamar cuentapropista son personas que están autoempleadas y que tienen baja calificación en sus ocupaciones. ¿Por qué? Porque el autoempleo es muy diverso. Un abogado puede estar autoempleado si tiene un estudio de abogacía, un escribano, un psicólogo, generalmente atiende en su consultorio, es autoempleado, pero todos esos no son parte de la clase trabajadora informal. Son profesionales. Entonces, una persona que está autoempleada pero que tiene baja calificación, por ejemplo, un vendedor ambulante en el tren, un jardinero que recorre las calles de los barrios para cortar el césped, y ese tipo de ocupaciones, un albañil autoempleado que va por diferentes buscando obras para trabajar. Esos son los cuentapropistas informales. Entonces podemos decir que una definición amplia de clase trabajadora informal incluye una fracción que es asalariada y una fracción que es cuentapropista, que Portés la llama proletariado informal y pequeña burguesía informal. Como vamos a ver, esto trae algunas complicaciones empíricas y teóricas, pero bueno, por ahora vamos a concentrarnos en el proletariado, que son asalariados, es decir, que para cualquier análisis marxista son parte del proletariado, pero que a la vez surge este dilema que algunos autores dicen, bueno, ellos y ellas no son lo mismo que los asalariados y las asalariadas formales, y algo de razón tienen. La pregunta es si esa es una diferencia de clase o no. Vamos con Portés. Portés dice sí, es una diferencia de clase. El proletariado informal no pertenece a la clase, a la misma clase que el proletariado formal. Bueno, esos asalariados informales, entonces, son iguales a los asalariados formales en varias dimensiones. Por ejemplo, no tienen los medios de producción, no dominan en el lugar de trabajo, son dominados, pero a diferencia del asalariado formal, recibe ingresos irregulares o salarios de subsistencia o salarios irregulares, digamos, es decir, no están regulados por el Estado. Portés convierte esa diferencia en una diferencia de clase. Dice que las diferencias entre el asalariado formal y el informal, entre el proletariado formal y el informal, son de clase porque tienen intereses de clase diferentes, identidades de clase diferentes, estrategias de acción colectiva diferentes. Bueno, es toda una afirmación, pero alguna evidencia en la historia de América Latina hay a favor de esta hipótesis, en el sentido, por ejemplo, en Argentina el movimiento de trabajadores desocupados en los 90, que se organizaba territorialmente, no en la fábrica. Bueno, hubo muchos autores y autoras que sostuvieron esta imagen de las diferencias de clase en base a esta nueva evidencia. Sin embargo, teóricamente no tiene mucho sentido decir que la diferencia de cómo perciben el salario genera diferencias de clase. Porque para el marxismo, para que haya una diferencia de clase, recordemos que tiene que haber un mecanismo de explotación, lugares diferentes en las relaciones de explotación. Y Portés, ahí en una nota al pie, en un trabajo medio oscuro de los años 70, dice que para él existe diferencia de clase porque en algunas instancias el proletariado formal explota al proletariado informal. Y ahí es donde el análisis marxista, el análisis inspirado en Wright va a disentir. Digamos. No podemos generar diferencias de clase dentro de un grupo de personas que no tienen los medios de producción, que no dominan el lugar de trabajo. Pero bueno, Portés lo refiere más por diferencias de mercado. O sea, es una diferencia más weberiana, si podemos llamarlo de una manera, la que establece Portés ahí. Pero bueno, dejémoslo por un momento.
Entonces tenemos que para Portés no se pueden usar las estructuras de clase de las sociedades avanzadas, no se puede usar el concepto de masa marginal, hay que generar una nueva estructura de clase que incluya al proletariado informal como una nueva clase social. Algo similar desarrolla Guy Standing, que es este autor que escribió el libro El precariado. Guy Standing fue director de la Organización Internacional del Trabajo en los años 80, una persona muy reconocida en el mundo de los estudios del trabajo. Lo que él propone en realidad tiene más que ver con la otra dimensión, con la precariedad, pero yo creo que vale la pena discutirla porque es un trabajo que tuvo mucho impacto. Ustedes tienen para leer la traducción a castellano. Entonces lo que dice Standing en realidad se aleja del estructuralismo, porque digamos que Wright y Portés pueden debatir, hablan el mismo idioma, el estructuralista, o sea, lo que hace Portés es agregar una dimensión más para generar diferencia de clase entre los proletarios. Standing no, Standing ya es como una mirada más de movimentista. Lo que él dice es que en las sociedades del siglo XXI el precariado incluye a todos los grupos que están por afuera del proletariado formal, pero incluso por arriba, por abajo, o sea, sectores medios, por ejemplo, estudiantes universitarios que no consiguen un trabajo estable, migrantes que pueden ser de cualquier posición de clase, y obviamente también trabajadores informales, cuentapropistas, pero para él el precariado es un movimiento y él lo que dice en el subtítulo es la nueva clase peligrosa, porque él lo que dice es que los enterradores, que históricamente el marxismo pensó que los enterradores o los funebreros del capitalismo iban a ser el proletariado, para Standing tiene demasiado interés el proletariado en que se reproduzca el capitalismo, porque el proletario formal depende del salario y tiene todos sus derechos asociados. Entonces los nuevos funebreros, los nuevos enterradores del capitalismo son el precariado. Y él hace una lista que yo la estaba buscando, pero que, a ver, no la logro encontrar así. La lista de todos los sectores que incluyen al precariado para Standing. Pero ustedes la tienen para leer, obviamente. Pero como que es lo que en Argentina llamaríamos medio una bolsa de gato, porque mete ahí todo, diferentes sectores que no tienen nada que ver estructuralmente entre sí. Bueno, no la voy a encontrar, pero ustedes la pueden leer. Bueno, ya está. Entonces, como para ir cerrando, tenemos estas dos miradas alternativas al marxismo, ¿no? La de Portés, la de Standing, cada uno a su manera hace una propuesta para entender a estos sectores, la heterogeneidad de la clase trabajadora, porque nadie niega que en América Latina la clase trabajadora sea heterogénea. Lo que nos estamos preguntando es si esta heterogeneidad es una heterogeneidad de clase o no. Entonces, para el marxismo, digamos, la gran pregunta inspirados en Eric Olin Wright, digamos, en la lectura que él hace de Marx, podemos decir de que la gran pregunta es por los intereses de clase, los mecanismos objetivos, cómo se ubican estos sectores respecto de del mecanismo objetivo de la explotación. Y en el libro Understanding Class, lo que Wright discute con Guy Standing, pero que lo podemos entender también en un debate que podemos hacer con Portés, es que tanto el proletariado formal como el informal se encuentran del lado de los explotados. Entonces, bueno, Wright hace un desarrollo ahí de que en el largo plazo y en el inmediato plazo, en el mediano y inmediato plazo también, comparten ciertas características de sus intereses de clase que hace imposible que los separemos. En el largo plazo, obviamente, ambos sectores tienen un interés objetivo por el socialismo, porque un trabajador formal y un informal estarían beneficiados por un sistema social que democratice la producción y que reparte igualitariamente los resultados del producto social. Entonces, ahí hay un interés fundamental y Ray va desarrollando algunas posturas, algunas visiones. Dice que puede llegar a haber conflictos a nivel micro, a nivel, digamos,
de alguna política muy específica que pueda beneficiar a los informales, perjudicar a los formales, digamos, pero que eso no justifica que haya diferencias de clase. Bueno, yo siempre pienso en el ejemplo histórico de algunos debates que se daban alrededor del impuesto a las ganancias, que Cristina en algunos discursos en 2011, 2012 decía, bueno, que los trabajadores formales tienen que sacrificar su ingreso para poder sostener a los trabajadores informales a través del impuesto a las ganancias para sostener las políticas públicas. Bueno, y un poco ahí se ve que puede haber un conflicto, incluso estimulado políticamente, porque siempre, o en mi opinión, siempre el cierre del tema de las diferencias de clase termina siendo político. Es decir, yo soy estructuralista, pero a la vez también entiendo que la política es la que traduce estos clivajes objetivos en conflictos, digamos. O sea, no tiene sentido hablar de diferencias de clase entre proletariado formal e informal, pero si hay una política activa del Estado para enfrentar ciertos sectores, bueno, obviamente que esas diferencias se pueden agrandar. Ahora bien, a lo que iba con el ejemplo era eh, que según Wright, a algún nivel muy micro de la política, de algún momento puede haber conflictos, pero esos no son conflictos de intereses. Entonces, eso es el plano teórico, digamos, para alguien que trabaja del marxismo, es la posición que tomé yo de rechazar la idea de las diferencias de clase, pero no rechazarla solo teóricamente, sino, bueno, me propuse investigar en Argentina cuáles son las relaciones que hay entre el proletariado formal y el informal en tres niveles, digamos, la identidad de clase, en dos niveles, la identidad de clase y las acciones colectivas. Es decir, si se puede ver ahí un clivaje fuerte o no. Bueno, ustedes tienen para leer algo del material. Les cuento también que este año va a salir un libro donde yo publico la tesis de doctorado con estos temas, así que después seguramente les llegará algún comentario, pero básicamente la gran pregunta o la pregunta que me hago en esa investigación es ¿qué vínculos puede haber entre los trabajadores formales y los informales en Argentina en el periodo 2003-2011? Y bueno, ahí desarrollo la investigación, que es la manera en la que yo me involucro en lo que es el programa marxista de investigación, tratando de atacar una refutación, un intento de refutación por parte de Portés, por parte de Standing, de que el marxismo está equivocado respecto de la unidad de la clase trabajadora. Bueno, después lo podrán leer a ver si están de acuerdo o no con la respuesta. Lo que sí, digamos, la conclusión, digamos, que se puede tener desde una mirada marxista es que el proletariado informal podría ser un segmento significativo de la clase obrera, pero no una clase diferenciada. Y segmento significativo, bueno, pues se puede ver algún aspecto de los intereses de clase, algunos aspectos de las identidades de clase y también respecto de estrategias de acción colectiva. Ahora bien, eso no implica que haya que partir de la idea de que hay una diferencia de clase. O sea, hay que investigar en realidad cuáles son los vínculos que unen y las realidades que separan a estos segmentos, digamos. Pero bueno, queda una pregunta más respecto del cuentapropismo, porque hasta ahora yo me concentré en lo que es el proletariado informal, que son asalariados simplemente que su salario no está registrado. Ahora, podemos preguntarnos qué pasa con los cuentapropistas, un vendedor ambulante, un jardinero autoempleado, un albañil autoempleado, ¿son parte de la clase obrera? O sea, por condiciones de vida sí, porque sus salarios, sus ingresos son similares o menores en muchos casos a los del proletariado formal. Ahora, estructuralmente son parte, digamos, no tienen no están en relación de dependencia, no son dominados en un lugar de trabajo. Y bueno, es una pregunta que la dejo para el debate, la podemos charlar el 22. eh, pero bueno, básicamente lo que yo puedo decir como para cerrar el tema es que en mi mirada, digamos, si hablamos, podemos hablar de una clase trabajadora en América Latina que incluye proletario formal, informal y cuentapropista informal,
no empleadores informales, obviamente, aunque algunos lo incluyen, pero del marxismo imposible. Es decir, una clase trabajadora empleada con tres segmentos. Pero bueno, lo dejo para el debate respecto a si se puede o no incluir a los cuentapropistas en esta clase trabajadora. Bueno, eh, no, le vamos a subir un video para la clase que viene sobre conciencia de clase y ya el 22 nos vemos en una aula virtual. Hasta luego.